Muy buenas noches. Bienvenida a la entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir que nos proporcione su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de procedencia, y de inmediato iniciamos con las preguntas. Claro que sí. Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, aspiro al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia y desde Jalisco para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienzo yo con la primera pregunta. ¿Considera usted que los jueces que han estado emitiendo suspensiones en contra de la reforma tienen un conflicto de interés o simplemente están interpretando de una manera diversa la norma, entre otras cosas, ocasionando que se suspenda el proceso en el Poder Judicial? En mi opinión, como juzgadores, si bien es cierto el jurisdiction, esa forma de decir la norma y que te puede alcanzar hasta para dar una suspensión, no menos es cierto que no puedes estar por encima de la Constitución. Para mí hay un conflicto de intereses. Creo que hay muchas formas de interpretar. La primera y la más clara, la más contundente, para no afectar derechos de terceros, como es en este caso una suspensión, para mí sí hay un conflicto de intereses. Y más allá, en una forma de interpretación conforme, en una protección de derechos humanos, no puede estar el derecho humano de una persona cuando incluso la Suprema Corte ya lo resolvió. Para mí, en resumen, hay un conflicto de intereses. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas tardes, bienvenida. Yo quisiera saber cómo interpretaría y aplicaría el principio de control difuso de la constitucionalidad en casos donde se presentan donde se presenten normas que pudieran ser incompatibles. De hecho, en Jalisco ha habido normas de esa naturaleza y les puedo decir que en más de 4,000 sentencias que he dictado, hoy tengo un 0.5% de efectividad en la aplicación de la norma. Tengo 30 años ininterrumpidos, 20 de servicio, primero como jueza, después como magistrada, y no he llegado ni siquiera al 1% de amparos presentados en mi ponencia. Sin embargo, con respecto a este punto, quiero afirmar, tuvimos dos asuntos muy importantes en la ponencia. El primero, en asuntos de una sucesión a bienes de misma persona, de mismo sexo, y entonces teníamos que resolver porque en Jalisco un estado mocho donde no hemos armonizado la norma y en donde seguimos sin armonizar la norma, tuvimos que inaplicar precisamente los dispositivos que teníamos para aplicar ese control y decir que sí podíamos resolver un juicio sucesorio testamentario. También fue la primera sala, mi ponencia, en donde se emitió la primera armonización de un acta de nacimiento para una condición armónica de género, que en esa ocasión todavía hablábamos hace 7 años de armónica de género, donde tuvimos que inaplicar precisamente, incluso hasta la ley del registro civil. Tuvimos 3 años de ejecución porque decía que no tenían actualizados los formatos. Se les multó 10 veces al registro civil precisamente. Entonces creo que son aspectos claros de inaplicación como tienen que ser hoy en una superioridad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Bien, en ese sentido que ha estado mencionando sobre lo que ha resuelto, ¿cuáles son los elementos esenciales que le ha llevado para resolver este tipo de situaciones bajo tanto el test de proporcionalidad como el de igualdad? Sí, la jurisprudencia 22, tengo 9 años capacitando con respecto a esa norma diferenciada y que nos da un test precisamente. Esa jurisprudencia 22/2016 viene con elementos extraordinarios, 5 elementos que metodológicamente nos dan la pauta para decir como si fuera un recetario de cocina, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces en ese test de proporcionalidad, primero ver cuál es el bien a proteger. 2, ver si la persona tiene vulnerabilidad o tiene una categoría sospechosa o solamente tenemos una categoría prioritaria, que de pronto hemos confundido esas dos condiciones.
3, ver hasta dónde nos alcanza precisamente en ese test de proporcionalidad. Podemos tener 2 adultos mayores, 2 de 65 años, que sean mujeres, que tengan discapacidad, que sean de un área suburbana. Es decir, el test de proporcionalidad hoy nos genera una condición muy adaptada, y por eso digo yo que es como una receta de pastel. Es la misma harina, no es la misma harina. Es el mismo huevo, no es el mismo huevo. Es la misma leche, no es la misma leche. Ese test de proporcionalidad, y hay un componente muy importante, que es la razón de quien lo hace, la razón quien lo funda. Porque bien, podemos tener la norma, pero si no tenemos la razón, la humanidad, la objetividad y puestos los pies en lo que la sociedad requiere, no podremos hacer aunque tengamos un test de proporcionalidad. Muy bien. ¿Puedo hacer otra, si me permite? Sí, claro. Sí. Bien. En caso de que llegara usted a ser ministra de la Corte, ¿qué elementos tendría usted que estar haciendo uso para que se evite o se haga un control real sobre temas de corrupción? Los que he hecho hasta el día de hoy: primero, denunciar, ver a la cara, estar limpia, porque si digo, afirmo y me justifico, y entonces ser con capacidad fundada y con responsabilidad fundada. Creo que la transparencia y la rendición de cuentas es un factor importante, que lo he hecho durante 30 años, desde economía, desde mi persona, no personas, no favores, no fiestas, no, ay, ¿a poco no? No. Y entonces esos son 30 años de servicio, y algo que dice el nombre ministro, como el ministerio de la iglesia, es aquella persona cercana, aquella persona a la que se le tenía fe. Hoy se ha perdido la fe. Para mí es recuperar la confianza de la sociedad. ¿Cómo? Dando la cara y ser equilibrado entre tu persona y tu función. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Han concluido las preguntas que teníamos para usted. Tiene aún algún tiempo para que dé su mensaje de cierre. Muchas gracias. En verdad, hoy me siento ganadora. Hoy digo desde Jalisco, repito, un estado mocho, un estado donde muchas mujeres hemos tenido que levantar la voz, donde muchas mujeres nos cuesta trabajo llegar a espacios de toma de decisión, en donde Jalisco requiere levantar la mano una vez más. Yo tengo, por ejemplo, 6 veces levantando la mano para la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo que si es una mujer 200 años de justicia? Yo sé que aquí sí hay justicia, por eso me siento ganadora. La Suprema Corte es el último espacio, esa esperanza que siempre decíamos los juzgadores. ¿Qué dirá la Corte con mi resolución? ¡Qué emoción que mi resolución se fue a la Corte! Ojalá se confirme. Cuando se confirmaba o cuando veías condiciones desacertadas, llegabas hasta deprimirte. Hoy aquí ante ustedes, un comité hoy tan incluso en estas condiciones sociales, esto viene a legitimar personas como yo que tienen 30 años de servicio ininterrumpido, 30 años trabajando desde el sector público, el sector privado, en universidades, en preparatorias, en secundarias, trabajando norma 047, 046, bullying, derecho de las mujeres. ¿Cuántas veces nos tocó en la Corte hacer los manuales? A mí me tocó echar lápiz en los manuales, en todas esas categorías que se tenían que visibilizar. ¿Qué tenemos hoy? 1, la posibilidad de estar aquí. 2, la posibilidad de crecer. 3, la posibilidad de que se nos vea. 4, la posibilidad de que Verónica sea escuchada. Y Verónica, a la par de un expediente que ustedes puedan tener, yo puedo tener a lo mejor como es 2 licenciaturas, 2 doctorados, años de servicio. Pero si ustedes no escuchan, es como pasaba con la inmediatez en los juicios. No escuchaban al testigo y no sabíamos con qué veracidad lo había dicho. No escuchábamos a la víctima para saber si evidentemente tenía o no razón. Cuando veíamos que a una víctima se le quebraba la voz, o cuando incluso veíamos que el reclamo pudiera haber sido justo o no. Hoy, Verónica comparece ante ustedes como un ciudadano más, sí, con una carrera judicial
que espero que la carrera judicial sea un andamio que me permita escalar y llegar. No pasar por el suelo pegajoso, ya no pasar por el techo de cristal. Seguimos peleando sobre todas esas condiciones diferenciadas que hemos tenido. Evidentemente, en un comité con 4 mujeres y un hombre pudiéramos pensar que hay una paridad, pero hay otros estados donde la paridad no existe, donde la paridad sigue siendo cuota. Entonces, bueno, yo creo que todos los espacios hoy necesitan humanización, necesitan razón, pero necesitan corazón, necesitan ser razón, pero necesitan diálogo, necesitan estructura, sí, pero necesitan estar con los pies en el piso. Necesitamos ser cada día más en estos espacios tan bonitos. Yo les digo, mi oficina es preciosa, pero salir a capacitar, salir a las poblaciones, ustedes pueden ver, yo tengo en este año, en el 2024, tengo más de 6,000 personas capacitadas con perspectiva de género y derechos humanos. ¿Por qué? Es mi aportación social. Desde mi parte ejecutiva, desde mi parte del Poder Judicial, es lo que hago precisamente. Hoy lo pongo a disposición. Sé que somos cientos de personas. Solamente es estar y decir, creo poder. Me encantaría hacerlo. Creo que es el sueño con el que todas las abogadas, cuando fuimos abogadas, es el sueño de cualquier abogada, llegar a ser ministra de la Suprema Corte. Sin embargo, al verles cuando se les conoció a través de sus fotografías en las redes sociales y verles los ojos con la claridad y la fortaleza con la que resuelven, y creo que resolverán la decisión que ustedes lleguen a tomar, todos estaremos y todas estaremos convencidas. ¿Por qué? Porque así es. Ustedes escucharon y al habernos escuchado, todas y todos ganamos. Y por eso les agradezco. Gracias. Muchas gracias, abogada. Estaría concluyendo la entrevista ahora y le pediríamos nada más permanecer pendiente de cualquier notificación posterior por parte del comité. Y felicidades por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.